para María Ángeles de Global Natura. Mira, habías comentado de que Global Natura se creaban unas áreas de trabajo para asegurar espacios sostenibles y protección medioambiental, y me ha chocado muchísimo el que se hagan talleres y asesoramiento formando a los agricultores y a los cazadores. Y vamos, me ha gustado la forma con que lo has comentado, pero me ha chocado que en el tema de la ganadería intensiva, que para mí está haciendo muchísimo más daño que la agricultura, en el plan de nitratos y en el plan de dejarnos los espacios de todos los pueblos pues hechos una mierda, no hayáis comentado nada. ¿Por qué no se forma o por qué no se hace a través de asociaciones o de grupos como los vuestros el educar, el poner freno, el intentar interactuar también con las conserjerías, con quien lleva el tema y no sé, que me ha chocado que solamente sea el tema de agricultores y cazadores, para ver si me podías decir por qué en el tema de las macrogranjas, que es lo que más nos está ahora invadiendo a toda Castilla-La Mancha, no hay nada o no he oído yo nada que estéis haciendo algo. Gracias, Toñi. Sí, bueno, pues dentro de la presentación, pues yo he estado hablando pues, acerca de los proyectos que están alrededor de los espacios naturales con los que nosotros trabajamos. De hecho, en el proyecto Life de Estepas hemos trabajado y hemos querido trabajar pues, con aquellos pequeños ganaderos que son ganaderos, pues, generalmente de ovejas, ¿no? Que pues, realizan una labor bastante importante, ¿no? En el tema de pastos. En cuanto pues, a las macrogranjas, pues, desde mi punto de vista, no deberían de estar permitidas, podríamos decir así, porque son uno de los focos más contaminantes, sobre todo en el tema de nitratos, ¿no? Y en relación, pues eso, a que si se ubica macrogranjas, pues lo mejor que sea, pues en sitios o en terrenos, yo qué sé, adecuados, en unas medidas, en unas condiciones que la Junta o las administraciones pongan, ¿no? una serie de medidas, ¿no? Pero sí es verdad que es un problema. Muchísimas gracias, Ángeles. ¿Alguien más? Ahora que tenemos aquí a Máximo y a Ángeles que nos puede contestar. Y yo le quería preguntar a Máximo, como ha hecho bastantes referencias a la acequia madre, ¿qué se podría hacer para solucionar el problema y si habría que invertir muchos recursos o no sería demasiado costoso? Sí, bueno, con la acequia madre pues hay que hacer lo que estipula la ley, la Directiva Marco del Agua, que promulgaron y nosotros transpusimos a la legislación española en el año 2000 y lleva 21 años y está empeorando el estado ecológico no solamente de la acequia madre, sino de la laguna de Manjabacas. Ahora me están echando la bronca mis compañeros del grupo de investigación porque no he puesto una secuencia de imágenes de foto aérea y fotosatélite de la laguna de Manjabacas desde mediados del siglo pasado hasta ahora, en donde se ve que le ha salido un cáncer por el extremo noroeste y ese cáncer es la porquería del pueblo, que ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Bueno, vale, bueno, llegamos al año 2000 y tenemos una ley que nos obliga a mejorar el estado ecológico para 2027. Ahora estamos en 2021 y ha ido empeorando. ¿Qué se debe hacer? Restaurar el humedal,
restaurar la acequia madre y dejar de canalizarla. Pero lamentablemente todas las intervenciones que se han hecho, también con el concurso de la Fundación Global Nature y con la aquiescencia del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han ido en sentido contrario. Es más, no me ha dejado Carmen ponerlo porque no me da tiempo suficiente, pero está en los documentos del plan hidrológico actual que se ha invertido 2,5 millones, algo más de 2,5 millones de euros en un humedal para el tratamiento de agua en la entrada, en la acequia madre. De hecho, a mí me consultó la empresa Traxatec para ver cómo diseñaba ese humedal. Yo le dije que tenía que ser un poco más ancho y largo, ¿no? Sobre todo ancho, de la superficie que le habían puesto. Ellos dijeron que no, porque entonces tenían que expropiar y no tenían dinero suficiente. Y bueno, aquello quedó así, ellos lo construyeron con un poco menos de superficie, pero no haciéndolo con filtros de macrófitas flotantes, que era lo que recomendaba la Junta en el Plan Regional de Depuración de Aguas. Cuando estuvimos el otro día ahí volando un dron, un compañero y yo, vimos que la acequia madre está totalmente canalizada a su paso por el lugar de la actuación de Traxatec. Es decir, esos 2,5 millones se han ido a la basura. Y no sé cuánto habrá costado el proyecto de la Fundación Global Nature, pero una de las actuaciones era precisamente también limpiar, además salió en todos los periódicos, ¿no? Que se hicieron la foto los políticos allí y todo, limpiar el canal de la acequia madre, según ellos limpiar. Yo veía ahí una máquina retroexcavadora que lo que estaba haciendo era canalizar todavía, mantener la canalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues todo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que tenemos que hacer es restaurar la vega de la acequia madre y negociar, arbitrar las ayudas que sean necesarias, condicionar la política agraria común para los propietarios de los terrenos aledaños para que esas inversiones que ellos han hecho y el lucro cesante que puedan tener se palíe de alguna manera y, por otro lado, ellos mismos sean los primeros que se convierten en custodios de ese humedal, de la laguna de Manjabacas y de la acequia madre. Por muchas razones. En primer lugar, porque ellos van a salir beneficiados. Y no digo ya económicamente, a través de las ayudas de la PAC, sino que van a salir beneficiados en no tener tantas pérdidas cuando lleguen los años secos. Pero llevamos hablando de esto varios años y yo hoy había puesto mi charla, se llama Yo acuso, lo pone aquí arriba, perdón, no estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien lo ha visto. Mi charla se llamaba Yo acuso precisamente porque me iba a dedicar a poner, entre ellos también me quería acusar a mí mismo porque yo mismo no he sido capaz, o a lo mejor no he tenido el acierto de conseguir que la persona que más sabe de la laguna de Manjabacas y de la acequia madre, ahora mismo en lugar de estar contratada para solucionar estos problemas, está regentando una tienda de ropa infantil. Con todos mis respetos a las personas que regentan tiendas de ropa infantil. Pero la cuestión es que esta mujer ha luchado muchísimo para sacar adelante unas investigaciones que lamentablemente ahora no se están aplicando. Buenas tardes. ¿Me podría dar la oportunidad desde México de hacer una pregunta al doctor Máximo Jorik Beltrán? Adelante. Muchas gracias, muy amable. Y una disculpa porque no encontré aquí en la plataforma la opción de levantar la mano. Por eso encendí mi cámara y mi micrófono. Muy bien. Pues adelante. Gracias. Doctor, la verdad es que veía yo con mucha atención su presentación y desde la imagen aérea que presentó así de los humedales de Mota del Cuervo, yo me fui formando una idea de un paraíso idílico de los humedales de Mota del Cuervo, que en mi estancia de
de investigación allá en la UCLM, allí en la Escuela de Caminos y Puertos, pues no tuve la oportunidad de conocer. Pero resulta que cuando llega usted a la diapositiva donde dice usted que los humedales de Mota del Cuervo están arrasados por un regadío intensivo, por el drenaje, por la sobreexplotación de las aguas subterráneas, por los pozos ilegales, por la contaminación de las aguas, etcétera. Bueno, la verdad es que se me cruzaron las ideas y volví o aterricé mis ideas así, aquí comparándolas con el humedal de Lerma, de la cuenca del Alto Lerma, aquí en el centro de mi país, México, que es un humedal que está reconocido por la Convención Ramsar también, pero que presenta los mismos problemas, Doctor, mire, en mi estancia allá en España, desde Madrid hasta todo el sur, hasta Cádiz, pude observar claramente que es cierto lo que usted dice, que hay una sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, los acuíferos, por la utilización o el empleo de una agricultura muy intensiva, sin todas las carreteras por donde anduve y todo eso. Yo vi cerros, de todo, absolutamente todo el territorio cubierto de olivos, de vides, de girasol y todo ese tipo de cosas. Aquí en México, el contraste está que no tenemos todo el territorio cubierto por olivos, por vid, ni por ningún tipo de agricultura intensiva, pero sí por población. Todo el territorio lo hemos colonizado, sobre todo en el centro de nuestro país, por vivienda, doctor. ¿Qué hacer, doctor, en un entorno globalizador para tratar de mitigar un poco esa tremenda sobreexplotación de los acuíferos? Sí, muchas gracias. Bueno, la sobreexplotación de los acuíferos ocurre fundamentalmente porque seguimos sin aplicar la ley. El año pasado, sin ir más lejos, por estas fechas, los agricultores, los regantes, cierto tipo de regantes, se habían manifestado a principios del invierno, en diciembre fue, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para que no aplicara la ley. Porque el plan hidrológico tiene rango de ley y establecía que al haber disminuido un 10% los aportes, se debían recortar un 10% las dotaciones para riego. Todos lo sabemos, en nuestra casa, si uno de las personas que llevan el dinero a casa se queda sin trabajo y dejan de haber tantos ingresos, las familias tienen que ajustar sus gastos o endeudarse. El problema es que en La Mancha llevamos endeudándonos desde el punto de vista del agua ya décadas y eso ha desencadenado el descenso de los niveles piezométricos de los acuíferos y la desaparición o la desecación de varios humedales. Entonces ahora hemos llegado a una situación en la que ya hemos pasado a un punto de no retorno. Es que crecer 100.000 hectáreas de humedales en unos pocos años, de regadíos en unos pocos años, es crecer mucho, es crecer demasiado. Y además, teniendo en cuenta que no es verdad que sea el sustento de empleo y de un beneficio económico para la región, porque como he intentado mostrar también, una gran parte del porcentaje de esos ingresos no revierten en la mayor parte de la población, sino en gente que es que ni siquiera tienen su domicilio fiscal, no ya en Mota del Cuervo, sino en toda Castilla-La Mancha. Muchos de ellos tienen el domicilio fiscal en la calle Orense o en la calle Capitanaya de Madrid. Entonces, tenemos estos problemas. Un breve apunte sobre la cuestión de los humedales o de la situación en las zonas muy pobladas. Ahora mismo estamos empezando a trabajar precisamente con el aprovechamiento de las redes de espacios naturales, no solamente en áreas rurales, sino entre áreas rurales y áreas urbanas. ¿Por qué? Porque en las áreas urbanas la buena planificación urbana es muy importante, o áreas rurales muy pobladas, es muy importante para mantener las redes de espacios naturales y la conectividad ecológica dentro del territorio en conjunto. Precisamente este año
usted estuvo siguiendo la asignatura de Paisaje y Evaluación Ambiental conmigo. Este año los estudiantes de Paisaje y Evaluación Ambiental han decidido que este año vamos a ir a Madrid a estudiar el caso del tramo urbano del río Manzanares, que se han rehabilitado algunas funciones, y vamos a estudiar cómo se podría mejorar para conectar los espacios protegidos que están al norte de la ciudad de Madrid y los espacios protegidos que están al sur de la ciudad de Madrid, actuando desde el punto de vista paisajístico en el tramo urbano del Manzanares. Muchas gracias, Macedonio. Gracias a bueno, usted, doctor, muy amable. Muchísimas gracias por intervenir. Alfredo quiere también preguntarnos algo. Alfredo, Sí. adelante. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es para Máximo, otra vez, nuevamente. Sí, mi pregunta es, él hablaba de un 10% que podría, digamos, acumular la acequia madre de la laguna de Manjabacas para poder utilizar ese 10% de agua de años en los que llueve más, poderlo utilizar en años en los que hay déficit de agua, en años de sequía. No he entendido muy bien cómo ecológicamente ese agua, ese 10% de agua que se puede reservar, ¿dónde se queda? ¿En la tierra, en el acuífero? No sé si realmente se refería a si no estuviese canalizado, en años de mucha lluvia se almacenaría un 10% de agua que podría utilizarse en años de sequía. No he entendido muy bien ese razonamiento. Sí, gracias, Alfredo. Es muy sencillo. Los acuíferos principales de la zona de Mota del Cuervo pertenecen a la unidad que se llama Sierra de Altomira. Esos acuíferos funcionan sobre todo, es como una especie de tocino entreverado. Las vetas del tocino son las que llevan el agua, que son esos cerros de calizas con muchas fracturas y con manantiales asociados, que desde el norte más o menos de la Mancha, más o menos por la parte de la laguna de Lito, un poco más al norte, se van enterrando poco a poco y terminan aflorando en los grandes núcleos, los grandes complejos de humedales de Mota del Cuervo y Las Pedroñeras. En medio lo que hay son terrenos semipermeables. Pero por encima de estos terrenos semipermeables hay otros acuíferos, que son los acuíferos aluviales. Los acuíferos aluviales tienen menos capacidad que las calizas de la Sierra de Altomira, pero son muy interesantes porque están en superficie. Entonces, estos acuíferos aluviales tienen edad más reciente, cuaternaria, normalmente son arenas o arcillas, arenas, limos, son más porosos, pueden que las calizas, que las arcillas que los rodean en los materiales semipermeables y pueden almacenar una cierta cantidad de agua. Lamentablemente, la red de piezómetros oficial solamente informa de la integración de todo el agua en el piezómetro. El piezómetro es un tubo que se perfora en el terreno y está ranurado, tiene agujeritos o tiene ranuras a lo largo de toda su profundidad. Entonces hace una mezcla de todo el agua que se encuentra en toda la profundidad. Se conoce muy poco de los acuíferos aluviales, que son los que están arriba. Y sin embargo, bueno, en el grupo de investigación llevamos un tiempo preguntándonos, hay investigadores del IGME que trabajan o han trabajado con ello y lo han señalado también, Luis Martínez Cortina del Instituto Geológico y Minero, algunos otros compañeros de la Escuela de Caminos, y hemos hecho algunas estimaciones que este acuífero podría suponer hasta este 10% que dices. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Lo que ocurre cuando uno canaliza un río o canaliza un arroyo es que el agua se drena. Lo que estamos haciendo es una vía, estamos abriendo una vía por la que el agua circula más rápidamente. Estamos acelerando los flujos de agua. Ese agua va a parar a la laguna de Manjabacas, en este caso, y allí se evapora directamente. Sin embargo, en un acuífero aluvial, ese agua, si se inundara el ancho o lo que se pueda de la acequia madre en función de las negociaciones, de los convenios que se hagan con los agricultores de aledaños, ese agua se infiltraría en el terreno. No se infiltraría mucho en profundidad por la razón de que en la mayor parte de esa zona son terrenos bastante impermeables
No ocurre lo mismo que con la laguna de Manjabacas, que es una antigua dolina. Entonces ahí sí puede haber algunas zonas en las que se infiltre. Y sin embargo, la mayor parte del agua quedaría almacenada en ese acuífero aluvial, en esa manta muy larga que hay en esos kilómetros desde el pueblo, desde la depuradora hasta la laguna de Manjabacas. Eso no quiere decir que se almacenara infinitamente, se almacenaría hasta quedar saturada. Pero, precisamente por eso, al cabo del tiempo, en un periodo seco, se podría echar mano de ese agua sobre la base de una extracción sostenible que no agotara el nivel piezométrico en ese acuífero aluvial. Es decir, sería nuestra hucha, o sería una de nuestras huchas, para cuando vengan los años malos. Igual que en muchas familias, iba a decir en todas, pero tal vez en alguna no, igual que en muchas familias tenemos una hucha en la que vamos, o tenemos una cuenta en el banco, en la que vamos metiendo dinero para cuando llegue algún imprevisto. ¿Te refieres, Máximo, a proyectar cómo sería una red quizá de pozos de emergencia pinchando ese acuífero aluvial y tenerlos ahí reservados para en momentos de emergencia, bueno, me refería de emergencia meteorológica por sequías, más o menos, sería la idea? Bueno, de tenerlo ahí ahí. Tendríamos que entrar en el plan hidrológico, no sé si se habrán presentado alegaciones en este sentido, pero los pozos existen, de hecho, hay pozos perforados en ese acuífero. Lo que estoy planteando simplemente es que esos pozos sigan cumpliendo el régimen de explotación que ha sido fijado, pero que además los aportes de esos pozos, seguramente de ese acuífero, perdón, aumentarían si el agua no se exportara directamente a la laguna de Manjabacas. La laguna de Manjabacas no saldría perjudicada, porque una vez que se sature ese acuífero, el agua seguiría manando y más limpia a la laguna de Manjabacas. Como de hecho ha ocurrido en varios episodios, Cristina Camps ha estudiado precisamente los periodos en los que la acequia madre no se dragaba y el agua llegaba a la laguna de Manjabacas igual, pero llegaba más limpia de lo que llega ahora. Pues muchas gracias, Máximo, por tu aclaración. Gracias a vosotros.